Primera carta a los Corintios. Bueno, vamos a leer hasta el verso 17. Primera carta a los Corintios, el capítulo 7, del 1 al 17. Amén. Familias que viven como dice la Escritura. Primera Corintios, capítulo 7, y leemos hasta el versículo número 17. Amén. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concepción, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, o que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si alguno hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Leamos todos. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Demos alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Bueno, por favor tomen asiento, hermanos. Bueno, la iglesia a nivel nacional, el consistorio, y se preocupa, y hemos dicho, hermanos, que la sociedad, el núcleo de la familia es la base de la sociedad. Por eso se deben de mantener familias sanas. Y cuando hablamos de familias sanas, estamos hablando que tengan principios bíblicos basados en la palabra de Dios, y de esa manera pues se vive mejor. Todos, desde que el pecado entró en el hombre, en la familia se han tenido dificultades. Si usted mira la primera familia, tuvieron dificultades, ¿cierto? La primera pareja con sus hijos, por allá Caín convidó a su hermano y por allá lo mató. Tuvieron muchas dificultades, hubieron conflictos. Dios tuvo que poner unas normas porque al venir el pecado, la familia quería cambiar los roles. Cuando vino el pecado, pues estaba todo muy bien ahí, antes del pecado, pero al venir el pecado, ya Dios tuvo que decirle a la mujer que se sujetara al hombre, que el deseo de ella sería
para el hombre. Y vino una cantidad de maldiciones y dificultades que hubieron en la familia, que hubo ahí en el hogar. No obstante, entonces, unas normas y unas leyes que nos ayudan a convivir. Si Dios creó a un hombre y una mujer, los hizo para que procrearan, para que fueran familia, para que se acompañaran, para que se tuvieran el uno al otro, pero también Dios dejó unos parámetros. Si hoy en el mundo encontramos familias que viven mal, es porque no han conocido de Dios, ¿cierto? Es porque los dos tienen un desconocimiento de la presencia de Dios, es porque la gente no sabe de Dios, o si por el contrario, en una familia el papá o la mamá, o a veces un hijo o una hija son convertidos, pues por allí, por ese papá, por esa mamá o por ese hijo convertido, puede llegar la bendición a que la familia sea salva. Amén. Y eso es lo que Dios pretende, y esa es la finalidad del Evangelio, que la gente sea salva, pero mi familia también. Amén. Cuando hablamos familias que viven, como dice la Escritura, analicemos primero cómo vive mi familia o cómo en familia vivo yo, ¿cierto? ¿Cómo vive usted en familia? Si sí practica los principios bíblicos, o miremos una familia que no tiene principios bíblicos o que no tiene temor de Dios. Entonces, una familia que no tiene temor de Dios llega borracho, es infiel, es descomedido y es maltratador de los hijos y de la esposa, es desconocedor de lo que dice la Biblia en cuanto a cómo debe de ser el hogar. Son personas que viven violentándose, con maltrato físico, con maltrato psicológico, con maltrato verbal. Eso vive la gente en un hogar o en una familia que no tiene a Dios. Amén. Así es. A veces hay hasta abusos, de todo tipo dentro de una familia que no tiene de Dios. ¿Y por qué? Porque viven en el pecado. Porque cuando el pecado está inmerso dentro de la familia, entonces pasa eso. No hay valores, sino por el contrario. Uno encuentra entonces en la gente que no tiene de Dios cómo hacen para salir cada uno adelante, ¿cierto? Y por eso entonces dijo el profeta por allá en Malaquías, hablando de la descomposición social, y habló del pueblo de Israel, las familias como estaban. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Los enemigos del hombre son los de tu casa, son tu propia familia. Entonces uno mira que el hombre sin Dios, también su familia está sin Dios y viven mal. Uno encuentra entonces que el hombre maltrata de todo tipo a la esposa, que los hijos gritan, y la Biblia habla de un término patricida, hijos que han matado a sus padres por una herencia, hijos que han matado a la mamá o su hermano
¿No escucharon por allá un señor peluquero que mató a la mamá y al hermano por quedarse ahí con... Entonces, es la clase de familias que uno encuentra en el mundo. Y por eso el mundo está como está. Hay gente en la cárcel que ha matado o al hijo o a la esposa en un momento de ira, en un momento de rabia, porque no se tiene a Dios. Ahora, si yo ya conozco a Dios, si soy bautizado, ¿cierto? Si soy bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y si ya tengo temor a Dios, hermanos, ya mi familia tiene que ser diferente. Amén. Uno no entiende, o al menos yo, uno no entiende por qué alguien que sea temeroso de Dios, ¿cierto? Esté pensando mal con su familia. Alguien que tiene conocimiento de Dios, y hay gente así. Amén. Hay gente así. Ojalá aquí no en la iglesia y en esta congregación, pero hay personas así que todavía su corazón, pues hay maldad, hay engaño, hay infidelidad, hay odio, hay amargura contra algunos miembros de la familia. Y qué tan importante entonces que si yo quiero ser salvo, hermanos, que el Señor sane mi alma, que el Señor sane mi alma, y al sanar mi alma, que tenga misericordia de mí y de mi familia. ¿Cómo es una familia que vive como dice la Escritura? Mínimo debe de haber temor de Dios. El deseo de ser temerosos de Dios. Josué dijo algo muy importante, porque una familia que vive como dice la Escritura es la familia que Dios quiere que usted y yo vivamos, bueno, como dice la palabra, ¿cierto? ¿Y cómo dice la palabra? Entonces en Josué 24:15, todos conocen muy bien el texto, todos conocen muy bien el texto de cuando dice, pero Josué 24:15, vamos a mirarlo. Si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses que estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos. Bueno, él tenía bajo ese contexto, ¿cierto? Yo y mi casa. Pero debe de haber una preocupación, porque no solamente yo y mi casa. Ese yo y mi casa se está refiriendo a bueno, su casa, su hogar, su familia ahí. Pero qué tan importante entonces que toda su familia, porque si había familia de la esposa, una familia extensiva, y si había familia de él, ¿cierto? Una familia extensiva, porque cuando una pareja se une, pues como que unen lazos con las otras familias. Entonces dice mi cuñado, mi cuñada, ¿cierto? Y lo importante ahí entonces es que esa familia pues también sea salva. No sé si ustedes recuerdan la familia de la mujer Rahab, de esa mujer. La familia de esa mujer, hermanos, y aunque era una mujer mala, fue salva. Todos sus parientes lejanos fueron salvos por la promesa que se le hizo a la familia de esa mujer. Entonces uno encuentra de que no solamente la salvación es para, bueno, mi esposa y mi esposo, y entonces también mis hijos, y ya. No, están los abuelos, están los suegros, están una cantidad de
de personas que también necesitan la salvación. Josué dijo en ese momento, no, yo y mi casa, dijo él, yo y mi casa serviremos, seremos salvos. Pero es importante que toda también nuestra familia extensiva también lleguen a esta salvación. Amén. Una familia entonces, como dice o que viven, debe ser que si no están en el servicio pues literal, no, que no es predicador, que no es, pero que al menos sea una familia que tenga temor a Dios, que sea consagrada a Dios. Y hay problemas, sí los hay, y sí hay dificultades, pero si Cristo está en medio de nosotros, hermanos, Él cambia, porque las dificultades vienen por nuestra forma de pensar, los conflictos vienen por nuestra forma de pensar, nuestra personalidad, nuestro carácter, ¿cierto? Entonces una parejita que se va a casar, en el momento como están enamorados y como las hormonas están que se les salen, entonces no vemos defectos, no vemos dificultades. Pero cuando pasan, ¿cuánto? ¿3 meses? Bueno, cuando pasa el tiempo, sea corto o mucho tiempo, que ya sé cómo se levanta él de despelucado o ella despelucada, que ya sé que huele maluco, que no se baña y que ya sé una cantidad de cositas, entonces ya esa personalidad, ya voy a empezar a conocer la personalidad, el carácter de él. Cuando él no hace lo que yo quiero, dice la esposa, o cuando ella no hace lo que quiere el muchacho, ¿cierto? Entonces ya vienen los conflictos, ¿cierto? Vienen las rencillas, vienen algunas situaciones y uno encuentra, hermanos, no solamente en jóvenes, también en gente ya vieja. No, hermano, que me quiero separar, que me quiero divorciar, y empieza a tratar mal al otro y a expresarse descomedidamente o con palabras descomedidas del otro. Y uno le pregunta, ¿usted está enamorado? Sí, estoy enamorado. ¿Y lo quiere mucho? Sí, lo quiero mucho. Pero entonces cuando viene el problema, cuando viene su mal genio, cuando viene su situación, cuando dice me voy a jugar con mis amigos, cuando dice voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no, es que no me gusta que salgas, y si vas a salir conmigo, ¿cierto? Cuando ya vienen unos celos enfermizos, entonces ya hay situaciones. Hay situaciones y allí es donde yo tengo que saber entonces si hay problemas, si hay conflictos, pero usted se casó para vivir peleando, no. ¿Usted se casó para vivir amargado? No. Ni tampoco usted se casó para que él o ella me haga feliz. Bueno, es que yo me casé para que él me haga feliz. Bueno, ¿y usted qué? Yo no me caso para que ella me haga. Yo me casé porque soy feliz, porque soy contento, porque... No, yo me casé porque estaba muy aburrido, muy amargado, y ella me va a hacer feliz a mí. O él me va a hacer feliz a mí. ¿Cierto? No, es para que él me haga feliz o ella me haga feliz. Pues hermano, hermana, usted tuvo que haberse casado, ¿cierto? Estando feliz, y así tiene que permanecer más ahora con la esposa. A esa felicidad que los dos tengamos, hermanos, si somos cristianos, bueno, con mucha mayor razón. Ahora, a veces uno encuentra en las problemáticas de las parejas y de las familias, dicen, hermano, yo me casé con un cristiano, pero vea, ya me salió una mundana, una impía, un impío, y se expresan así, ¿cierto?
Pues inicialmente usted se casó con un hombre y con una mujer. Le ponemos el plus que es cristiano y temeroso de Dios, ¿cierto? Pero ese cristiano en cualquier momento se le va a convertir en un impío. ¿Sí me hago entender? No dicen amén, pero a veces su esposo se ha convertido en un impío. O a veces usted como esposa se convierte en una impía para él. ¿Por qué? Porque hacen comportamientos y hacen cosas y gestos y actitudes que no son de un cristiano. Entonces decimos, hermano, veas que yo le contara, mejor no le cuento. Claro. Entonces, desde una vez, bueno, ya eso se lo dije a los que se van a casar, pero desde una vez sepa y entienda, hermanos, que nos hemos casado con una mujer y con un hombre. Que tengan temor a Dios, gloria a Dios, ¿cierto? Pero en cualquier momento se va a acordar del apellido. En cualquier momento le va a salir el viejo hombre y se le va a salir y se le va a levantar. Entonces no se asuste por eso, ni salga corriendo, ni venga a decirme me quiero divorciar. ¿Sí me hago entender? No, porque uno se casó no pensando en divorciarse. Usted se casó pensando en permanecer con ese hombre y con esa mujer, ¿cierto? Y es una decisión que tomamos. Amén. Y es una decisión que tomamos. Pero entonces, si queremos vivir y si queremos ser una familia, como dice la Escritura, entonces empecemos por consagrarnos. Amén. Segundo, empecemos por ser unas personas que estemos comprometidos el uno al otro, que haya un compromiso en la pareja. Y si hay un compromiso en la pareja, vamos a estar comprometidos en criar a nuestros hijos. Amén. Debe de haber compromiso. Por eso algunos compran un anillo de compromiso, ¿cierto? ¿Cuántos compraron anillo de compromiso? Entonces compraron un anillo de compromiso porque se comprometieron con un anillo. Y vea, pero ese compromiso debe seguir siendo un compromiso estable y duradero. Eso no es apenas medio mamitis o papitis. Esto, el compromiso no es solamente cuando me dio rabia y me dio una pataleta y salí y dejé. No. Si ya usted se comprometió, tenemos que seguir con ese compromiso. Por eso los que vayan a hacer los votos, vayan a renovar los votos, tienen que seguir con el mismo compromiso. Amén. Ya dirán, entonces no me voy a renovar nada. Bueno, ya es problema suyo, ¿cierto? Pero, hermanos, tenemos que seguir cada vez, cada día que pasa, cada año que pasa, hermanos. Las mujeres pues recuerdan mucho y dice, hoy estamos cumpliendo 15 años, 5 años, 10 años, ¿cierto? Y recuerdan el día en que se casaron, sea por la notaría o sea porque la ceremonia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque adquirieron y hemos adquirido un compromiso. Que no seamos tan detallistas los hombres, pero las mujeres sí. Y eso pues no lo tiene por qué enojar a usted. Y no lo tiene por qué hacerlo sentir mal, sino por el contrario, hermanos. Pues agradecer a Dios que ese día recuerdan entonces algo bonito que pasó, ¿cierto? Algo bonito que pasó y que cada año entonces que pasa y que todavía están juntos, pues debe de haber gratitud para con Dios. Amén. Entonces, una familia que vive como dice las Escrituras debe de ser una familia que tiene un compromiso, amén, y sigue manteniendo ese compromiso, hermanos, y es un compromiso de amor.
porque el pastor o el juez o el notario o quien los haya casado le preguntó: ¿usted promete amarlo, respetarlo, negarse para otras? Sí, sí, y decimos que sí. Entonces ese compromiso cada año, cada día que pase, está ahí vigente, porque es un compromiso donde yo me comprometí en amarla, en amarlo, sea el estado que tenga hoy, que es que se volvió feo o fea, que es que se engordó, que es que se enflaqueció, que es que le pasó, que es que vea y cómo se volvió y mire cómo es, y es que yo no pensé que era y vea. ¿Listo? ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Porque vienen esas situaciones. Bueno, el temor de Dios me va a ayudar. El amor que tengo para con Dios me ayuda a mí a que yo pueda amar a mi esposa como debe de ser y no como yo quiera o no como la sociedad me diga, como dice la palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces uno no puede imaginarse una familia donde el esposo no ama a su esposa, donde se comprometieron, hicieron un compromiso y unos votos, y donde está deseando y está pensando, qué bueno que se enfermara y que se muriera. Y está deseando y está pensando y está... No, es el papá de mis hijos o es la mamá de mis hijos, pero ojalá que el Señor lo recogiera y se lo llevara. No, la Biblia dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y eso no puedo aplicarlo solamente a mi amigo, a mi hermano que comparte conmigo. Es mi esposa es mi prójimo. Entonces yo tengo que amarla, respetarla, lo mejor, desearlo, porque hay un compromiso de amor. Bueno, ¿qué más debe tener una familia que viva conforme a lo que dice la Escritura? ¿Cierto? Debe ser una familia con responsabilidad. Tanto el esposo, y cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando de que cumpla los roles o funciones que la Biblia marca y que dice cómo debe ser el esposo. La Biblia nos dice cómo debe de actuar, vivir y hacer el esposo para con la familia. Eso lo ha leído usted, pero vamos a recordárselo, o recordémoslo mejor, o me lo voy a recordar. ¿Listo? Efesios, ahí habla nos habla entonces de cómo entonces, de cómo debe de ser entonces el rol. Entonces, cuando hablamos de responsabilidades, hablamos de la función, hablamos de la función que yo tengo como esposo, la función que debo tener como padre, la función que debo tener como líder espiritual. Estábamos hablando la otra vez, ejerce el sacerdocio con ¿qué? Con solidez. El esposo debe tener un sacerdocio sólido. Cuando hablamos de un sacerdocio sólido, hablamos de los ya bautizados. Usted como esposo es el sacerdote, es el pastor allá en su hogar. Y ese ministerio de familia o ese sacerdocio que usted debe ejercer, estamos hablando de esa parte espiritual. Usted como el papá, ¿cierto?, debe ejercer la parte espiritual. No, que yo como papá soy un impío, soy un inconverso, no soy cristiano. Y la de eso es esta que se metió a esas cosas. Bueno, pero usted, que es cabeza de esa familia, pues debería dar ejemplo. No debería ser
mal hablado, no debería ser borracho, no debería de ser una persona que grite y que maltrata física o psicológicamente a la esposa delante de sus hijos, sino por el contrario, debe ser la persona que está tratando bien a la esposa y al resto de la familia. Amén. De esa manera usted está ejerciendo su sacerdocio, su liderazgo como cabeza, como esposo. Entonces dice allí, someteos los unos a los otros, Efesios 5:21. Entonces el hogar, cuando nos casamos, nos estamos sometiendo el uno al otro, ¿cierto? Yo me someto a ella, ella se somete a mí, yo me sujeto a ella, ella se sujeta a mí, ¿cierto? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, entonces viene el rol, la función, ame a su mujer. ¿Cómo la voy a amar? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿cierto? Se preocupó, la valoró, la puso en alto, se sacrificó por ella. Entonces es importante que el esposo cumpla esa responsabilidad. Cuando yo hago eso, no voy a tener problemas en el hogar. Y si los voy a tener, la Biblia me va a decir cómo voy a resolverlos, ¿cierto? Si amo a la esposa, y amar a la esposa, pues no solamente implica sostener todo el hogar, sostenerla a ella, sino también la parte verbal, la parte afectiva, la expresión que nosotros podamos decirle, ¿cierto? Aunque no sea, aunque me da pena, bueno, pero sí tenemos que, porque la Biblia dice, maridos, amen a sus mujeres, ¿cierto? Verso 28. Así también los maridos deben de amar. Y entonces mire bien que aparece varias veces el mandar a amar a la mujer. Y ese mandar a amar hay que pues expresarlo. Así los maridos deben de amar. Y el verso 33, por demás cada uno de vosotros ame también a su. Entonces, repetitivamente uno encuentra que Dios le manda al hombre a que ame, y esa es una responsabilidad esencial, amén, en el rol o en la función que usted y yo como esposos tenemos que tener. Que ya se me acabó el amor, pues con razón tiene ganas de separarse o de divorciarse. Que ya no la quiero, que ya no, bueno, razón tendrá, y tendrá su casuística, sus causas, el por qué, pero no debe de ser así, porque para eso no se casó, ¿cierto? Porque siempre, entonces estamos hablando, hermanos, que la familia que vive, como dice la palabra, como dice la Escritura, debe ser una familia responsable. Y una de las responsabilidades es amar, si hablamos del hombre. Otra responsabilidad, bueno, sostener el hogar en cuanto a lo necesario, ¿cierto? En cuanto a la manutención que se necesite, en cuanto a la parte espiritual, en cuanto a la parte social. Son las responsabilidades que debe tener el esposo o el cónyuge, en este caso el hombre, en la familia. Responsabilidades de la esposa, ¿cierto? Así como la responsabilidad del esposo, también entonces la Biblia habla de la responsabilidad que se tiene
de la esposa en el hogar, como esposa, como madre, ¿cierto? Como mujer que está allí al cuidado del esposo. Bueno, dice entonces en el verso 27, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Somos los miembros. Verso 33, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismos, y la mujer respete a su marido. Ese respeto no se está hablando de que le está pegando, de que lo está insultando, no, de poder honrarlo, de poder valorarlo, de poder también darle el lugar. Ambos en el hogar, en la familia, deben tener la responsabilidad, cuando hablamos de la responsabilidad de lo que yo debo de hacer en mi hogar, que edifique y que beneficie en mi hogar. Entonces dice la Biblia y que la mujer respete al esposo, que valore al esposo, ¿cierto? Que pueda el sujetarse al esposo. Hemos dicho ya muchas veces, hermanos, que no es que la mujer esté sumisa como una esclava, no, sino que ella está al pendiente de lo que el hombre necesita, de lo que el hombre requiere, de darle el lugar frente a los demás, frente a los hijos, ¿cierto? De la admiración, de la elogiación, ¿cierto? Que usted pueda valorarlo, elogiarlo a ese hombre, porque uno a veces encuentra también mujeres pues en el hogar y que le hablan, no, es que con el que yo me casé, es que como se volvió. Dígaselo a él y traten de poder resolver la situación. Pero ¿qué se gana la mujer, cierto? Diciéndole a la demás familia cómo se devolvió de déspota o cómo se devolvió de mal el esposo que tiene. No, lo que va a sacar es que se dé cuenta y se llene de rabia y se llene de emociones negativas. Dígaselo, ¿cierto? Es muy importante que usted se lo diga, se lo exprese. Usted se volvió así, usted no era así, usted esto hizo lo otro, recuerde que usted no era así. Pero dígaselo a él. ¿Para qué se lo va a decir al suegro o la suegra o al cuñado o a la amiga? Hay que decírselo a él. Entonces, esa responsabilidad es de ambos. Y que ambos, hermanos, porque ambos deben de tener la responsabilidad de los dos criar los hijos. Los dos tienen la responsabilidad de poder criar a esos hijos. Colosenses, creo que es Colosenses el que, hablando entonces de la vida también en familia, Colosenses 3, casadas estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esto es conveniente. Maridos, amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. El buen trato. Hijos, aquí viene la responsabilidad. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Este todo es un todo relativo, ¿cierto? Si yo tengo mi papá y mi papá es un vicioso, digo, vaya, cómpreme un bareto allí, o cómpreme un bazuco, o cómpreme un media de guaro. No, yo a usted lo respeto, yo a usted lo admiro, pero yo a usted no le voy a, no, ¿cierto? Si me hago entender, entonces ese todo es un todo relativo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten
¿cierto? Y habla, y vosotros, habla de la crianza de los hijos. Efesios 6:4. Y vosotros padres, entonces aquí hay una responsabilidad a los dos padres. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces son los padres los que tienen la responsabilidad de criar. ¿Y qué es criar? Formar, educar, disciplinar. Amén. Y vosotros padres, no le está diciendo, y vosotros maestros de escuela dominical, y vosotros abuelos, y vosotros hogares de paso, hogares, bueno, de, ¿cómo se llama eso? La primera infancia. Y vosotros hogares de bienestar, críen a los hijos, no. Y vosotros padres. Entonces a veces nosotros la crianza la delegamos o se la dejamos a otros que tienen una mente desviada y que tienen problemas en su mente a que críen nuestros hijos. Entonces dice, y vosotros, entonces la responsabilidad. Entonces cuando hablamos de familias que viven como dice la Escritura, esa familia debe tener una responsabilidad de criar los hijos. Y para criar los hijos hay que colocar normas. Hay que colocar algunas normas. Bueno, esto se hace así. Y entre los dos, lo más conveniente es que sea papá y mamá. O si usted vive sola en su casa con sus hijos, o si usted vive solo, usted. ¿Cierto? Ahora, si usted es el anciano que está de arrimado, pues tocó aguantarse lo que hagan los hijos, lo que hagan los nietos, ¿cierto? Pero debe de seguir guardándose en integridad. Tampoco hemos dicho que para que usted le ayude a su hijo o a su hija o a su nieto con el que usted vive, tampoco entonces el nieto o la hija se puso a hacer una fiesta y usted como el hermano cristiano de la iglesia va a empezar a repartir el aguardiente y la cerveza a los invitados y a los amigos. No, enciérrese en su pieza a orar y a reprender y que se vaya esa gente rápido, ¿cierto? Pero que se está viviendo con ellos, le tocó aguantarse eso, ¿cierto? Pero ya usted como padre responsable de la vida cristiana, entonces sí debe de criar, disciplinar, enseñar, amonestar. ¿A quién? A los hijos. Ya si ellos llegan ya a mayoría de edad y adultos y no quiero volver y no quiero nada, listo. Pero aquí la casa la respeta. Pero aquí ya si él dice, bueno, me quedé sin trabajo y me quedé sin nada y yo soy el que los mantengo, ya es otra cosa. ¿Sí me hago entender, hermanos? Pero usted como padre sí debe de poner disciplina. ¿Y qué es poner disciplina? Poner orden, enseñar, amonestar. Cierto que si se muere no está allá en el juicio y Dios le esté diciendo, oye, ¿usted por qué no le enseñó? ¿Usted por qué no lo amonestó? ¿Usted por qué no lo...? Entonces, una familia con responsabilidad. Entonces, una familia con responsabilidad debe de enseñar los principios bíblicos, debe de enseñar la palabra y que al menos usted salve su responsabilidad. ¿Qué hacemos nosotros? Hablo de mí y me disculpan. Que Keren llega tarde a la universidad, que Levison llega tarde y a veces el único día que pueden venir es el domingo. Entonces venga, vamos a hacer el devocional. Cantamos, leemos y les predicamos. Y les hablamos y les decimos. No pueden de pronto asistir al culto que por el trabajo y por el estudio. Ah, bueno. Venga pues por la noche, sacamos
los 20 minutos o el cuartico de hora, pero no se pueden ir sin haberles dicho, sin haberles predicado, sin haberles hablado y sin haberles amonestado y sin haberles dicho. Entonces yo no puedo decir, hermano, no, se descarriaron pues porque es que dejaron de venir al culto porque... No, yo tengo que seguir siendo responsable, le guste o no le guste, pero es mi norma, es mi principio. ¿Sí me hago entender? Entonces, como padres sí tenemos que colocar normas, principios, que ellos no salgan con el cuento, es que usted nunca me dijo, es que usted me abandonó, es que usted nunca... No. Si se va a morir, se va a condenar, que se muera bien condenado. Pero se le predicó y se le habló. Amén. Que no quiero ya, listo. Y no quiero vivir con ustedes ya porque ustedes con esas bobadas y con ese cristianismo y con ese evangelio, listo, pero ya estoy yo definido. Y si hago parte de una familia y tengo principios y tengo a Dios y sé que vivo por Dios, yo no puedo decir, no, listo, ya dejemos pues así, ¿no? Entonces debe de haber esa responsabilidad de criar, de amonestar, de enseñar, de formar, de corregir, de disciplinar, de tener amor en mi hogar y demostrar ese amor. Así me cuesta, hermanos, yo les he dicho a ustedes, a mí me cuesta mucho, pero hay que hacerlo. Me cuesta expresar el afecto, pero hay que expresarlo, hay que decirlo, ¿cierto? Bueno, una familia, hermanos, en la familia, una familia que viva, como dice la Escritura, debe de ser una familia donde haya respeto. Yo debo de respetar a mi prójimo y debo de recordar ese segundo mandamiento que es muy importante. El primero, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Bueno, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como. Entonces, si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, yo tengo que respetar a los miembros de mi familia. Cuando se acaba el respeto en el hogar, entonces comienzo a gritar. Comienzo, cuando me da rabia, a levantar la mano o coger un palo o quebrar la loza. Una vez un hermano, no de aquí, me llamó, hermano, me quebró todos los trastos, porque le dio rabia al hermano Anacleto, servidor, predicador, y le dio rabia y tiró los trastos y tuvieron que comprar después. ¿Pero para qué? Se pierde el respeto. Al perder el respeto se pierde el temor a Dios. Y si se pierde el temor en medio de uno de estos sentimientos, porque todos tenemos sentimientos y nos dan esas emociones de ira, de frustración, y entonces, ¿para qué va a coger la loza si ya sea que compre un desechable o una coca plástica y le sirven ahí? Pero ¿para qué? No, que es que así reacciona, que es que así es él, que es que así se volvió él o ella, o es que cogió ese vicio, ¿cierto? O cogió el pobre perro o el gato, lo cogió a pata y se desquitó con el pobre animalito ahí. No le digo que no le dé rabia, tiene sus razones para que le dé rabia y para que le dé ira, pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Usted se pone a darle lugar al diablo y se puede ir a la cárcel. Alguien que está escuchando lo demanda, o violentó a ese hombre o a esa mujer o a ese hijo, ¿cierto? Y viene alguien y demanda de la familia o no de la familia, lo demanda y se va para la cárcel por violencia intrafamiliar. Entonces,
¿Que le da rabia? Sí, le puede dar rabia, sí puede tener esa emoción, pero no se deje llevar entonces de eso, no se deje llevar de eso si es cristiano, si es un hijo de Dios, no. Si es una persona que no tiene a Dios, pues bueno, ahí sí puede hacer lo que usted quiera, pero si supuestamente es una persona que lleva más de 5 años de bautizado o ya conoce las cosas de Dios, se va a meter en un problema con Dios, con la familia y con la ley, porque hay ley para eso. ¿Cierto? No, hermano, ore por mí, que le pegué a mi esposa, hermano, y me va a demandar. No, ore por mí, pues, ya verá si lo demando, no. Pero entonces no debe por qué pasar eso. Entonces, si hay respeto, hay temor a Dios. Él es mi prójimo. Él es el otro, decíamos en esta mañana, hermanos. Yo no puedo irme en contra de ese o de esa, porque es un hijo de Dios, porque Cristo está en él o en ella. Cierto, el que se une a Cristo, dice un espíritu se une a él, pero la versión original dice, es uno. Es Dios en él, es uno en él. Entonces, si yo sé que mi esposa tiene a Dios, está en Dios, es de Dios, está el Espíritu de Dios ahí, y empiezo a violentarla, y empiezo a maltratarla, y empiezo a faltarle al respeto, y empiezo a decirle cómo sale el sol, y empiezo a hacer una cantidad de cosas, pues estoy haciéndole en contra de él, Señor, y vamos a tener dificultades, hermanos. Entonces debe ser una familia donde se respete al otro, donde se valore al otro. Yo tengo que valorar los hijos. No, que es que ese hijo mío es un marihuanero, pero es hijo suyo. Entonces, ¿por qué es marihuanero usted le va a mandar a los otros para que lo acaben? No. Sea como sea, es el hijo. Amén. Que es muy feo, es el hijo. Que es de este carácter, que es de esta forma, es el hijo. ¿Cierto? Y nadie quiere, alguien pues que ame a su hijo y que sea de buenos principios, y por muy malo que sea el hijo y por muy despreciable que sea el hijo, es su hijo y no queremos el mal para el hijo. ¿O sí? No queremos el mal para nuestros hijos. Hayan hecho lo que hayan hecho, sigue siendo su hijo. Entonces debe de haber respeto para con esos hijos, debe de haber respeto para con la esposa y entre todos los miembros de la familia. Si queremos, hermanos, vivir como dice la palabra, si la familia, cierto, una familia que viva como dice la palabra de Dios. El respeto, debe de haber la sumisión. Cuando hablamos de la sumisión, es el acatamiento a la autoridad. Hijos, ¿cuántos somos hijos aquí? Todos somos hijos, ¿cierto? Como hijo, yo tengo que estar bajo la autoridad de mis padres. Así yo ya sea mayor de edad, así yo ya sea barbado, si ya tenga barba, si tenga mayoría de edad, pero estoy bajo la autoridad de mis padres. ¿Cierto? Estoy bajo la autoridad. ¿Y esa autoridad de quién me la dio? La Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, así como padres que somos autoridad para con los hijos. Somos autoridad en el hogar para que ese hogar sea formado bajo los principios de Dios, bajo los parámetros de Dios, hablando pues desde el ámbito cristiano. Entonces, desde muy temprano en la vida debemos de conocer, hermanos, y aprender que aquí estamos todos bajo la autoridad. Amén. Todos estamos bajo autoridad, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por el Señor. Debemos ser personas que nos sujetemos
Por eso dice la Biblia: someteos los unos a otros en el temor de Dios. La sujeción es apoyarse en el otro para ser orientado, para ser edificado. Entonces yo tengo que sujetarme. Yo tengo que decirle, pues yo he aprendido cosas de mi esposa. He obedecido cosas que me dice ella, aunque yo no estoy diciendo en la calle: ay, hermano, mi esposa me dijo que hiciera esto y lo voy a hacer. No. Si yo tomo una decisión es porque la he escuchado a ella, y si ella toma una decisión es porque ella me ha escuchado. Y si tomamos decisiones así es porque, pero yo no estoy en el trabajo o en la oficina: ay, hermano, imagínate que mi mujer me dijo que hiciera esto y yo, por eso vamos a hacer esto. No tiene, porque entonces la gente va a decir: este se deja mandar de la mujer. Sí lo veo mal. Pero usted tiene que ser inteligente porque usted está cumpliendo los parámetros que dice la palabra de Dios. Porque la Biblia lo dice: someteos los unos a los otros. Si yo quise y tomé la decisión de casarme con ella, a mí hay cosas que no me gusta que me digan, pero tampoco voy a manotearla ni a gritarla. Cosas que me quedo callado, analizo, digo: sí, tiene razón. Sí. Y hay que hacerlas, ¿cierto? Y no por eso me dejo mandar de la mujer, no. Pero sí debo de considerar su opinión. Sí debo de prestarle atención a lo que me está diciendo porque me está librando de algo. ¿Sí me hago entender? Ahí yo me estoy sometiendo. Entonces tengo que sujetarme. La tolerancia es reconocer y soportar la imperfección del otro. ¿Es usted tolerante con su esposa? ¿Con sus hijos? Porque ya usted reconoce las imperfecciones y las debilidades que tiene ella, que tiene usted, que tiene los hijos. Listo, yo ya sé que ella es así, que él es así, que mis hijos son así. Entonces yo tengo que ser tolerante. Ojo, no alcahueta. Yo ya tengo que decir: bueno, sé que ella tiene esta debilidad, sé que ella tiene esta imperfección, sé que ella tiene esta falencia. Vamos a tolerarle eso, vamos a soportarla, vamos a tratar de convivir, ¿cierto? Usted dice: hermano, es que yo no puedo tolerarla que sea tan fea. No salga con eso que usted la escogió así fea. No es que no puedo tolerar que sea, ya, que se volvió así, que es al lado suyo, ¿cierto? Pero ya tengo que tolerar todas esas falencias físicas, espirituales o como sea que haya, porque las tenemos. Entonces ya la familia, porque el hijo no puede decir: hermano, es que ya no me aguanto a mi papá, ya no me aguanto. Hay hijos que son así y se van a sufrir más de lo que estaban pasando en la casa. Un ejemplo, un muchacho que se levante a las 10 de la mañana el día sábado, a las 11, y duerma y bueno, y entonces, porque tiene problemas con la familia, con el papá o la mamá, por las normas que han establecido: qué pereza, es que yo no me aguanto. Ay. Y dice que se va para donde el amigo, para donde el primo, o para donde sea, ¿cierto? Y allá no tiene que levantarse a las 10, se tiene que levantar a las 7 o a las 8, tiene que levantar más temprano, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, porque nadie que se vaya a vivir de arrimado va a hacer lo que se le da en mente, ¿o sí? No. Entonces hay personas que más bien se van como que a someterse a otros vejámenes de la vida y a someterse a otras cosas más malucas y dejan de vivir bueno ahí en la casa, en el hotel casa, porque a donde vaya, que yo pues mi hijo, a ver,
Lleva 3 noches aquí durmiendo y la noche por allá en el centro es a 20,000. ¿Cuánto va a dar usted? ¿40? Bueno, no sé. Pero, no, hablemos de un hotel. Usted se para pasar cualquier parte, el hotel más barato que tenga más o menos las cosas, 120,000. Pero allá un colchón lleno de pulgas y lleno de bichos ahí, 40, 50, y se va usted para otro lugar que porque no puede aguantarse el papá o la mamá ahí, porque está colocando normas, entonces me voy, ¿qué pasa? Bueno, entonces allá no van a ser tan tolerantes como son nuestros padres en la casa. Amén. Y bueno, es importante que nosotros como padres también toleremos a ese joven y a ese adolescente, ¿cierto? No a que quiera hacer lo que quiera y se le venga en mente. No, hay unas normas porque es menor de edad y todavía está en formación. Hermanos, los hijos más o menos están en formación toda la vida, pero más o menos hasta los 25 años. Entonces ya un barbado, una barbada ya es que de 18 años y pone problema y pone ahí. No, todavía hay que formarlo, hay que enseñarlo. Amén. Todavía hay que enseñarlo. Bueno, ya vamos a terminar. Entonces estamos hablando, hermanos, de la familia que viva como dice la Escritura. Una familia que viva como la Escritura debe tener consideración a la dignidad. Las personas de buena conducta tienen dignidad o merecen o tienen un reconocimiento a lo que ellos son. No debemos olvidar, ¿cierto?, voluntariamente lo que los demás merecen. Si es un anciano, respeto. La iglesia, el que honra, honra. Al que respeto, respeto. Entonces debemos de tener consideración los unos a los otros. La Biblia dice: considerémonos los unos a los otros y estimularnos a las buenas obras. Entonces tenemos que considerar ese anciano, tenemos que considerar ese papá o esa mamá que trabaja para darle el par de zapatos, para darle la muda de ropa o para comprarle el champú, para darle las cositas personales. Entonces hay muchachos que no consideran eso. Hay esposas que no consideran al esposo o esposos que no consideran a la esposa. Ella no trabaja todo el día en la casa, pero quédese todo el día en la casa. A ver, yo me he quedado. Lave 3 veces al día los platos, barra, trapé, lave baños que no me gusta y una cantidad de cosas. Y no, ella no trabaja, pero contraten a una ama de casa y verá que tienen que pagarle el mínimo y todas las prestaciones sociales. Entonces sí es importante tener consideración, lealtad. Familias que vivan conforme a lo que dice la palabra de Dios deben tener lealtad. ¿De qué le sirve usted hablar mal del esposo, de la esposa, de los hijos? No, si no va a hablar bien, pues no hable nada entonces, ¿cierto? Y aguantémonos. Pero tenemos que ser leales, amén. Y a no hablar mal ni de la familia, ¿cierto? Pero uno encuentra personas y cristianos que hablan muy mal del esposo, muy mal de la esposa, muy mal. Y puede que tenga razón, pero usted hablando mal de su familia, ¿qué va a lograr con eso? Debe tener confidencialidad. La confidencia se deriva de confiar. En tal caso, confiarle a alguien una noticia o gestión delicada, ¿cierto? Yo tengo que ser, bueno, mi esposa me contó esto, mi hijo me contó esto, mi hija me contó. Vamos a ser confiables, amén. Y sobre todo, hermanos, sobre todo una familia que viva conforme a lo que dice la palabra de Dios,
una familia que dependa siempre de Dios. Aquí como familia, como iglesia, siempre vamos a depender del Señor, hermanos. Amén. Si queremos que nos vaya bien, hermanos, en todo lo que emprendamos en nuestra familia y queramos, vamos a confiar, a esperar, a creerle y a depender totalmente de la gracia del Señor. Vamos a estar de pie, por favor, hermanos, y oremos al Señor. Dios quiere familias, amén, que vivan como dice la palabra. Su familia, mi familia vive como dice la palabra. Sus hijos viven como dice la palabra. Su esposa vive como dice la palabra. Vamos a hacer una oración, hermanos. Y hoy, como mes nacional o Día Nacional de la Familia, queremos orar por usted. Todos acá hemos pasado por momentos difíciles en nuestra familia. Y yo les invito, hermanos, que vengamos al altar y traigamos a nuestro hijo, a nuestra hija. Y si quiere pasar con su esposa, con su esposo, vamos a hacer una oración en familia, hermanos. Recordar ese momento donde te casaste y contrajo matrimonio y prometiste delante de Dios. Y vamos a decirle: Señor, queremos comprometernos, seguir comprometidos en familia. Que mi familia sea para ti, mi hogar. Señor, yo no me quiero perder. Y antes de ser buen predicador, antes de ser buen pastor, quiero ser un buen hijo de Dios, un buen cristiano. Si eres un buen cristiano, serás un buen padre, serás un buen esposo, serás un buen abuelo, serás un buen suegro, pero en la presencia de Dios. Hermanos, vamos a orar en el nombre de Jesús. Que Él nos ayude, hermanos, a mantenernos unidos. Dios no quiere que se pierda, no, ni mi esposa ni mis hijos. Y no importa la condición espiritual que estés viviendo o por la cual estés pasando. Sí, vienen problemas, crisis, situaciones donde no sabemos qué hacer con el hijo, con ese esposo, si hablar o no hablar. Hay hogares, hay familias que están sufriendo porque no quieren contar su problema, su situación, su dificultad. Pero aquí está el Señor que puede ayudarte, que puede consolarte, que te da paz, que te da esperanza, que te da confianza. No estás solo, no estás sola, hermana. Vamos a orar por nuestras familias. Vamos a orar por nuestros hogares. En mi hogar yo necesito a Jesús, que trate con mi hija, que trate con mi hijo, que trate conmigo, porque quizá me he comportado mal, no he sido buen padre, no he comprendido, no he entendido, pero Él puede ayudarnos en esta tarde ya. Ahí vamos a orar. Abraza a tu esposa, tu esposo, tus hijos. Señor, aquí está mi vida, yo te necesito. Señor, mi esposa te necesita, está enferma. Señor, mi esposo está enfermo, necesita de ti. Quizás te hemos fallado, hemos pecado, Señor, hemos cometido errores. Nuestros hijos se han apartado, ya no quieren nada. Oh Dios, pero si puedes hacer un milagro, Señor, entra en mi casa nuevamente, entra en mi vida, Señor. Mis hijos te necesitan, yo te necesito. No quiero que se pierdan, quiero que mi familia viva como dice tu palabra. Quiero que mis hijos vivan como dice tu palabra. Señor, bendíceme, bendice mi hogar. Yo te necesito.
Yo te necesito, Señor. Mi alma, Señor, te necesita. Mi cuerpo físico te necesita, Señor. Los nietos, Señor, mis hijos. Por favor, haz algo en mi vida. Restaura los hogares. Restaura alguna familia, Señor, en este día. Queremos cambiar y queremos ser diferentes. En tu nombre santo, ayúdanos. Ayuda a estos hogares, estas familias de la iglesia aquí en San Pablo. En el nombre de Jesús, restáuranos, oh Dios. Restaura mi vida. Si restauras mi vida, mis hijos se restauran. Ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Obra, oh Dios, en mi vida. Ten misericordia de nosotros. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí.